y la tierra estaba desordenada. Verso 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí la palabra se movía es literalmente empollando, como una gallina se pone encima de los huevos para darle calor para que nazcan sus polluelos. Entonces yo creo de esta manera, el Espíritu Santo estaba haciendo un diseño. El Espíritu Santo estaba diseñando la creación, y después yo se lo voy a mostrar por las Escrituras. Esto no es algo que yo me estoy inventando del aire. El Espíritu Santo estaba creando, diseñando. ¿De dónde? Entonces, como yo les dije la definición, alguien pensó, alguien tiene que pensar cómo va a hacer algo para hacer el diseño. El diseño viene del corazón, el pensamiento y el sueño de alguien. Entonces, yo lo miro de esta manera. Aleluya. Se necesitaba un plano. El Espíritu Santo trajo el diseño de la mente de Dios, y aquel diseño produjo la creación. Se lo voy a decir otra vez. El Espíritu Santo trajo el diseño, o lo hizo, porque aquel diseño vino de la mente de Dios, del sueño de Dios y de la imaginación de Dios. El Espíritu Santo hizo el diseño conforme a la mente de Dios. Entonces entendemos así: el Espíritu Santo es el diseñador. La idea para el diseño tiene que haber salido de algún lugar. Amén. Vaya conmigo, 2 de Corintios 2:10. Coja para allá, rapidito, para que usted vea cómo todo esto encaja. 2 de Corintios, bendito sea el Señor. Perdón, 1 de Corintios, capítulo 2, verso 10. Aleluya. Y él, 1 de Corintios, capítulo 2, verso 10, parte B, donde dice: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, respecto a la creación, el Espíritu Santo diseñó lo que estaba en la mente de Dios, y el Verbo, escucha ahora, el Verbo que es Cristo, materializó lo que estaba en el diseño y lo hizo realidad y lo trajo al mundo físico. Dios se lo imaginó y se lo pensó, el Espíritu Santo lo diseñó, y el Verbo de Dios, el Cristo de la gloria, dijo: sea, y fue creado. La Trinidad en la función de la creación. Bendito sea el Señor. Se los dejo ahí para que mastiquen un poco. Dios lo pensó, el Espíritu Santo lo diseñó y Cristo lo cumplió. Usted dirá: ¿de dónde te saca eso, pastor? Colosenses 1:16. Vamos para allá. Alabado sea el Señor. Usted verá que las cosas que nosotros atravesamos se van a hacer tan insignificantes porque somos parte de un diseño. Colosenses 1:16. Dice así, hablando de Cristo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, que Jesucristo es el creador. Entonces Dios se imaginó la creación, y Dios tuvo un sueño. Dije: yo voy a traer mi reino al mundo físico. Y cogió el Espíritu Santo, llegó y empezó a hacer el diseño. Eso es lo que Dios quiere, porque yo voy a escudriñar la mente de Dios. Y el Espíritu Santo escudriñó y sacó y puso y escribió. Y cuando ya estaba el diseño hecho, dijo Dios: sea la luz. Y ahí entró el Hijo y creó, hizo la creación. Aleluya. Bendito sea el Señor. Tenemos entonces ¿por qué les digo esto? Porque les quiero demostrar que el Espíritu Santo es el diseñador. El Espíritu Santo diseña. En este pasaje de Éxodo 35, ahora vamos a regresar al pasaje donde leímos al principio. Éxodo capítulo 35. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Éxodo capítulo 35, verso 30 al 35, lo leímos al principio, donde dice que y lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en arte y en diseños. Entonces el Espíritu Santo llenó a estos hombres. Esto era algo, y les quiero decir esto: en el Antiguo Testamento era algo inusual que el Espíritu Santo llenara a alguien.
Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento más bien venía sobre una persona. Cuando alguien profetizaba, dice que el Espíritu Santo vino sobre esa persona. Hay algunas excepciones, muchas, y incluyendo a David. Dice que David fue lleno del Espíritu Santo. Sansón creo que también dice que fue lleno. Muy pocos fueron llenos. ¿Por qué? Porque todavía Cristo no había venido, todavía no se había abrido el camino al Padre. El Espíritu Santo no estaba permanentemente en la tierra todavía. Pero en este caso el Espíritu Santo dice que llenó a estos hombres y les dio sabiduría. ¿Para qué? Para habilidades, para diseñar, ¿qué cosa? Nada más y nada menos que el tabernáculo de Dios. Y todos los objetos, los utensilios, todo lo que estaba dentro del tabernáculo. Entonces el Espíritu Santo diseñó por mano de estos hombres lo que sería una sombra o una imagen del plan de Dios divino para su creación. El tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, la mesa, el candelabro, el arca, todos estos objetos que estaban dentro del tabernáculo fueron diseñados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenó a estos hombres y estos hombres hicieron los dibujos conforme a la inspiración del Espíritu Santo. Vemos al Espíritu de Dios como diseñador en este pasaje. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El Espíritu de Dios diseñó el tabernáculo, que era una representación del diseño divino que Dios usaría para recuperar el reino y restaurar al hombre al lugar que Dios determinó desde el principio. Eso es lo que era el tabernáculo. El tabernáculo era una sombra, una representación de lo que eventualmente iba a ser el plan de Dios. ¿Me están siguiendo? Los veo que se me perdieron un poquito. Vamos a Hebreos 9. Se los voy a ilustrar. Hebreos capítulo 9, verso 2. Bendito sea el Señor. Aleluya. Santo sea el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 9, del verso 2 en adelante. Aleluya. Gracias, Rol. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para ofrecer, para cumplir los oficios del culto. Hago una pausa. Cuando este libro se escribió, todavía el templo de Herodes seguía funcionando. Ellos seguían haciendo sacrificios, aunque Cristo ya había venido y todos los judíos seguían, los que no creyeron en el Mesías, ellos seguían haciendo sus sacrificios, hasta que se destruyó el templo por mano de los romanos más adelante, en el año 70. Pero aquí, ¿verdad? Está hablando, pero bendito sea el Señor, hablando del lugar santo, donde entran los sacerdotes para hacer los sacrificios. Verso 6. Ahí estaba el altar de bronce, ahí estaban donde ellos sacrificaban los corderos, los bueyes, hacían todos estos sacrificios y tomaban la sangre, la rociaban por el altar, hacían todas estas cosas. Pero en el verso 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo, vuelve otra vez el Espíritu Santo a entrar aquí, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Están entendiendo? Dando a entender el Espíritu Santo que mientras estos sacrificios se hacían, ¿verdad? Y aún en el tiempo
de antes, cuando todavía Cristo no había venido, no había muerto ni resucitado, todavía estaba el velo. Ustedes recuerdan cuando Cristo murió, dice que el velo se rasgó de arriba abajo, ¿verdad? Ustedes lo han leído, se ha hablado aquí en las 7 palabras. El velo se rasgó, dando a entender que el lugar, la entrada al lugar santísimo ya había sido abierta por medio del sacrificio de nuestro Señor. Es decir, que ya no se necesitaba el lugar santísimo, que donde solamente entraba el sacerdote una vez al año. Ya esa hora estaba abierto para todos nosotros los que hemos creído en Él. ¿Me están siguiendo? Ahora, verso 9 sigue diciendo: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Cristo fue el primer reformador. Él vino a reformar con su propia muerte y resurrección, vino a reformar el plan de Dios, porque el Espíritu Santo había hecho un diseño en aquel tabernáculo, y como leímos ahí, era sombra, era una imagen de lo que iba a ser, porque ahora el sumo sacerdote es Cristo Jesús, fue el sumo sacerdote, y Él con su propio cuerpo, con su propia sangre, Él derramó su vida, y Él como sumo sacerdote entró al lugar santísimo una vez y por todas, y abrió el camino para que ahora todos nosotros podamos entrar al lugar santísimo. ¿Qué es lo que hay en el lugar santísimo? La presencia de Dios. Ahí estaba el arca que representaba la presencia de Dios. Ahí podemos entrar todos nosotros ahora que hemos creído por la fe. Dice así, verso 11, así dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Cristo te redimió con su propia sangre. Ya tú no necesitas ir a derramar ningún animal ni nada de esas cosas. Tenemos entrada, tenemos acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, porque Cristo, el sumo sacerdote, se presentó él mismo como sacrificio. Usted dirá: ¿quién se inventó ese diseño? Eso salió de la mente de Dios. Y el Espíritu Santo se lo sopló a aquellos hombres y les dijo: hagan este diseño y dibujen esto, porque esto va a ser una imagen del plan de Dios que yo voy a hacer en los últimos tiempos. Y Cristo otra vez vino, ¿y qué hizo? Cumplió el plan. Dios se lo imaginó, el Espíritu Santo lo diseñó y Jesucristo lo cumplió. ¿Están aquí todavía? No los perdí. Amén. Ahora bien, el Espíritu Santo creó un diseño para la creación. Diseñó cómo devolver el reino a los hombres. Dios lo pensó, el Espíritu Santo lo diseñó, Cristo lo hizo realidad. Ahora, ¿qué clase de diseño hizo el Espíritu Santo para tu vida? Porque esa es la parte que yo quiero entrar ahora, porque todo esto está muy bonito, pero ¿cómo me aplica esto a mí personalmente? Esto es muy bonito saberlo, muy maravilloso, pero ¿cómo lo aplico yo a mi vida? Pues me alegra que me hayas preguntado, aunque no lo digas públicamente. ¿Cómo puedo yo saber ese diseño para mi vida? Para yo entonces poder seguir ese diseño y poder estar en línea con el diseño. Yo no quiero salirme de lo que Dios ha diseñado para mí. Tú tienes el poder para hacerlo. Ojo con esto. Tú tienes el poder de salirte del diseño de Dios. Y entonces después le voy a hablar un poquito, porque un ingeniero que hace un diseño puede venir después y hacer un ajuste en el diseño, porque hubo no una equivocación, sino hubo un cambio en el plano. Y entonces viene y a lo mejor tú te fuiste por un camino y Dios dijo: ese no es parte del diseño, pero ahora yo voy a hacer este otro dibujito por aquí, y cuando él vaya por acá, pues yo lo voy a dejar por acá. Y lo agarro bajando. Mire, cuando Dios quiere hacer algo contigo, tú no puedes escapar del plan de Dios. Tú piensas que tú puedes hacer lo que te dé la gana, y Dios te hace pensar y te hace imaginar que tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero cuando Dios tiene un plan contigo, no hay nadie, ni tú mismo puedes borrarse de ese plan.